Son las 11:13 de la mañana, casi 11:15 de este día jueves. Nos vino a visitar a nuestros estudios Claudia Neira, que es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. También ahora es candidata a legisladora también para renovar su mandato. Creo que está tercera en la lista, cuarta en la lista. Y bueno, y siempre es un placer tenerla aquí. Representa la lista de Unión por la Patria. Claudia, gracias por venir a Radio Sónica. Siempre es un verdadero placer conversar los temas de la ciudad con vos. Para mí también, así que gracias por la invitación. Bueno, estamos, creo que es el tema del día, lo que ha pasado con Mariano Barbieri en Palermo, donde ha sido asesinado con un puntazo en el corazón. ¿Qué es la primera reflexión que se te viene a la cabeza? Bueno, primero, obviamente, solidarizarse con la familia, porque uno no puede dejar de pensar en ese papá, en el chiquito, esa familia que lo estaba esperando, ¿no? A mí no me gusta hablar en general no saco ninguna comunicación cuando se dan estos hechos, porque me parece que desde los que tenemos responsabilidades políticas en materia de seguridad tenemos que trabajar todos los días del año. Exacto. Y lo que sucede muchas veces es que cuando hay un hecho como ahí todo el mundo se acuerda, ¿no? Entonces uno empieza a ser muy grandilocuente y plantea todos los errores de las políticas oficiales, ¿no? Así que en ese sentido yo no quiero tener una actitud de ese tipo, sino que te voy a decir que hay algunas cosas que a mí me preocupan en general en política de seguridad y que las vengo planteando hace mucho tiempo. La primera es la falta de conducción absoluta en la que estamos en el distrito en materia de seguridad. Nosotros estuvimos 5 meses sin ministro de seguridad. Sí. Y yo lo puedo decir porque yo todas las semanas ponía en mis redes cuántos días llevábamos sin ministro de seguridad. Y decía, más allá del debate que nosotros como fuerza política estábamos dando sobre el caso del Lago Escondido y toda la cuestión judicial que obviamente nos preocupa y nos ocupa respecto de Alessandro, a mí como legisladora porteña también me preocupa que estemos sin ministro de seguridad. Y cada día que pasa sin ministro de seguridad es una fuerza que anda por la suya. Y eso tiene muchas consecuencias. Luego vino Bursaco. Bursaco vino con el plafón de que había sido funcionario de Bullrich, entonces eso era como, venía muy criticado Larreta, él venía del palo de Bullrich, también se había peleado con Bullrich, ¿no? Pero más allá de esas internas que no nos competen, la verdad es que uno sigue viendo un ministro ausente. Más allá de que ahora esté de viaje, que también, la verdad es que uno no critica porque todo el mundo se puede tomar algún día de vacaciones, ¿no? Yo no me tomo muchas, pero está bien que uno se la tome, pero la verdad es que la seguridad en la situación que está necesita mucha atención, mucha atención. Y uno se encuentra hoy con situaciones muy complejas, como por ejemplo, yo lo vengo planteando hace meses, nosotros no tenemos mapa del delito actualizado del año 2022. Es verdad. No publican los datos del mapa del delito. Y se lo dije a Felipe Miguel cuando vino la última vez y me dijo, estamos terminando, es muy complejo, en unos días, pero seguimos sin mapa del delito. Bueno, vos acordate que había sido como un eje de la campaña de los últimos años de Larreta, decir que se había bajado el delito. Entonces uno tiende a pensar, habrá pasado eso en el último año y por eso es que no se publica, que a viceversa de lo que decía, haya aumentado el delito o la cantidad de denuncias. Mira, nosotros tenemos, acá hay una paradoja, que es que si uno mira el dato duro de homicidios, que es el dato que no tiene cifra negra, porque los robos no se denuncian. El que te roba un celular no va todo el mundo a denunciar. Desgraciadamente, uno dice, hay que denunciar porque nosotros necesitamos un mapa del delito completo, esa información de dónde roban. Mirá qué importante es si hubo gente que la robaron en el lugar saber, ¿no? Tener esa información y irla construyendo. Hay otras formas también de recuperar el dato que nosotros también la venimos planteando, como involucrar a las empresas de telefonía celular que estarían dispuestas y decirles cuando las denuncias. Cuando les piden que bajen la línea porque tuvieron un robo, preguntar, ¿robo, hurto, dónde? Y esa información que la empresa la pase al Estado y el Estado lo incorpora al mapa del delito. Sería simple. Eso se puede hacer tranquilamente porque todo el mundo inmediatamente le avisa a la compañía para que le suspendan la línea.
no es tan difícil. Se puede hacer. Las empresas, yo he hablado con empresas y estarían dispuestas en principio, digo, para poderlo hacer. Tienen mucho avance al respecto. Entonces digo, a mí me parece que, volviendo a la cifra dura, la cifra que no tiene cifra negra es la de homicidio. En nuestro país vienen bajando los homicidios, en el país en general y en la ciudad en particular. Entonces, pero claro, cuando uno ve un caso como el de ayer o como un caso como el de Morena, dice, pero bueno, una muerte siempre es una muerte y uno tiende a pensar que cada vez hay más muertes. La verdad es que no sé este año, porque nosotros recién ahora estamos teniendo los datos de 2022 a nivel nacional. La ciudad sí le informó los datos de homicidio a Nación, con lo cual los homicidios sí los tenemos, aunque no están cargados en el mapa del delito de la ciudad. Quizás este año están aumentando de vuelta, eso habría que verlo, pero en 2022 los homicidios bajaron. Lo que sí me parece que hay es una falta de mirada, y en eso sí el mapa del delito es muy importante, más minuciosa. Porque vos, por ejemplo, decís en la ciudad los homicidios, y vos tenés comunas, tenés barrios que tienen un nivel de homicidios que está por encima de algunos municipios que naturalmente uno piensa que están muy por encima de la ciudad, ¿no? Digo, por ejemplo, Constitución, veníamos hablando informalmente, exacto. Constitución. Digo, todo lo que es la Comuna 4, lo que es la Comuna 1, lo que es la Comuna 7. La Comuna 3 de 2021 tenía datos muy malos en materia de homicidios y bajó. Bueno, uno tiene que ver por qué bajó. Si fue algún dato coyuntural, que hubo algún caso paradigmático en 2021, o qué. Pero ese es un trabajo. Comuna 3 Balvanera, ¿no? Comuna 3, claro. Eso es un trabajo que es muy importante llevar adelante, porque es lo que permite luego desplegar a las fuerzas, a las cámaras, poder tener una política de prevención para que el hecho no se llegue a producir y no lleguemos tarde, porque cuando hay una muerte ahora le pedimos a la justicia que actúe y obviamente que tiene que actuar, pero la verdad que para esa familia ya es tarde. Un poco leyendo tu currículum, como uno siempre intenta hacer cuando los entrevista, tenés casi 660 proyectos de ley presentados como autora y otros tantos como coautora, que lo duplican, casi 1.200. ¿Cuál de todos estos proyectos en estos años como legisladora decís, bueno, la verdad, lo pude sacar o no lo pude sacar y me gustaría que salga porque esto le va a mejorar la vida al ciudadano de a pie, al porteño? Mira, Maxi, yo tengo una cantidad de proyectos en los cuales yo no figuro como autora, donde lo que hemos hecho es darle un apoyo técnico a grupos de vecinos organizados. ¿Acompañas? Acompaño. Y pongo, obviamente, mis asesores técnicos para que les den la herramienta técnica, pero quienes los construyen son los vecinos. Si vos me preguntás, hoy toda mi fuerza legislativa está puesta en que se aprueben los proyectos, las leyes vecinales, los proyectos de ley vecinales que presentamos para reformar el Código Urbanístico con los barrios de Chacarita, de Palermo, de Devoto, de Villa del Parque, y ahora sumamos Coglan. Son 5 proyectos, un gran trabajo. Entre esos 5 proyectos, sumado a uno de Villa Ortúzar que presentó el diputado Barrotavenia y sumado a alguno que ya habíamos presentado y se aprobó, yo te diría que hoy podríamos hablar de que hay una reforma del Código Urbanístico manzana por manzana, que es lo que hay que hacer. Al Código Urbanístico hay que reformarlo manzana por manzana, que está bastante por encima del 10%. Okay. O sea, que hemos hecho un avance en algo que todos decimos que hay que hacer, que es reformar el Código Urbanístico, de más del 10% de las manzanas ya lo tenemos para poder aprobar mañana. El código del que se debatió muchísimo allá en el 2018, 2019, si mal no recuerdo, donde fue la gran modificación de los códigos del gobierno de la ciudad, y muchos decíamos, los barrios iban a pasar a ser Kosovo, se iban a destruir las casas históricas, y no solo pasó con las casas históricas, pasó con barrios tradicionales que terminaron siendo, la verdad, demolidos. Bueno, tengamos en cuenta lo que pasó con Caballito. Belgrano. Bajo de Belgrano. Bueno, Bajo Belgrano ya tuvo su ley aprobada, un polígono. Nosotros con River también trabajamos con Barrio River y también logramos aprobar. Esa fue una satisfacción. Esa fue una satisfacción, pero tenemos que ir por más, y la verdad es que me parece que hemos logrado
quebrar el silencio que había. Los vecinos lo han logrado, hay que ser sinceros, con estas banderas que cuelgan en sus casas. Exacto. Y demás, y con todo lo que hacen en materia de comunicación. Y hoy hay una conciencia, tanto el candidato que no ganó en la interna, que es Martín Lustó, como el candidato Jorge Macri, hoy dicen hay que reformar, vamos a ver hasta dónde llegan, pero admiten que hay un problema. Creo que en eso hemos ganado la discusión de un código que fue aprobado solo por el oficialismo, y nosotros ahora necesitamos que eso se apruebe. Y del otro lado, porque ayer fui a un coloquio muy interesante en el Colegio de Ingenieros, con el sector de los desarrolladores y con el sector también de los arquitectos, ¿no? Que bueno, que de alguna manera están del otro lado, ¿no? Y creo que coincidíamos en que es necesario que este tema se defina, porque para todos es incertidumbre, para todos es inseguridad, y hay ya una conciencia de que esto necesita una reforma. Y también yo les decía, a ver, acá nosotros le decimos no a la construcción, porque nosotros queremos que se construya. Ahora, hay que compatibilizar un criterio, una mirada económica, donde la construcción genera empleo, genera actividad económica, genera vivienda, bien encaminada, bien encauzada, sí. ¿No? No vivienda ociosa, no vivienda de lujo. Claro. Pero, digo, si uno lo orienta bien. Digo, ahora pensemos, también hay que planificar la ciudad y pensar hacia dónde tenemos que construir. Y ahí tenés, por ejemplo, Constitución. Ese es el otro proyecto que yo quiero que me aprueben antes de fin de año, que es de los vecinos también, que los vecinos vinieron por inseguridad, pero yo empecé a hablar con ellos y ellos me decían, no, porque acá hay 20 metaleras. Y dejan que se instalen 20 metaleras. ¿Quiénes son las metaleras? Las que le compran los metales. Dentro de los metales está el picaporte que te sacan de tu casa, el portero eléctrico. Entonces, claro, esa zona es una zona donde se venden los objetos robados, donde las fachadas y las casas por dentro se caen a pedazos. Sí. Entonces ahí hay que hacer un trabajo también de recuperación y de puesta en valor. Por eso nosotros lo que pedimos es una emergencia urbanística, de salud y de seguridad, ambiental y de seguridad integral. Y sobre todo yo creo, Claudia, que esto más se nota después del tema de la pandemia. Porque hay, la zona, digamos, que nosotros tenemos acá de Montserrat, centro y demás, está absolutamente abandonada, la gente sin viviendas, o sea, con la problemática que tenemos por la ley de alquileres, la problemática que tenemos con la falta de créditos para compra de vivienda, y resulta que tenés una cantidad de viviendas totalmente abandonadas. Totalmente. O sea, esta zona es terrible. Así como vos decís Constitución, toda la zona de el centro. El Bajo, San Nicolás, el Bajo. Y te quiero sumar 2 proyectos más porque quiero muchos proyectos que se aprueben, así que aprovecho para contarles todos. Hay otro proyecto que tiene que ver con un plan integral para el barrio Mujica de Lugano, que es el que vimos con Dumbo, con el tema del narcotráfico hace un tiempo, y vimos con la ocupación de las viviendas. Hace poco se estuvieron pasando en los medios, se ocuparon las viviendas, yo vi. Esas son 120 viviendas que están vacías hace 8 años. Ese es un barrio donde hay responsabilidad, si se quiere, compartida, porque originalmente esto vino del Estado Nacional y de Sueños Compartidos, y nos hacemos cargo de esa parte, pero hace 8 años que lo tiene la ciudad, y esas 120 viviendas estaban listas hace 8 años, no se entregaron, se desguazaron, se fueron sacando puertas, ventanas. Increíble. Nunca se entregaron. La plata, yo hablé con el Ministerio de Vivienda de Nación y está para poder ser transferida y financiada por Nación. La ciudad llamó a licitación con esa posibilidad. La licitación quedó desierta. Y seguimos en esa misma situación. Y el barrio tiene problemas de toda índole, de espacio público, de luminaria, de seguridad, de viviendas. Entonces nosotros queremos un plan integral también que hemos construido para ahí. Y hago un último aviso de último proyecto, Plaza Nahón. Es muy chiquito, también estamos pidiendo una reforma urbanística, estamos pidiendo la extensión de una plaza, que se modifiquen las calles, que se cambie el nombre de una calle, pero básicamente el problema ahí es que hace años, 10, 12 años, que los vecinos se quejan de que se corren picadas, de que tienen fiestas, lo habrán visto en algún medio, donde hay fiestas toda la noche, es un barrio muy tranquilo de casas. Entonces nosotros lo que decimos es, con un abordaje urbanístico, cambiando, ampliando la plaza para que no haya una vía recta, poniendo algunas modificaciones, podemos también incidir en esta problemática de convivencia, más allá que le decimos al Estado
intervengan, ¿no? Obviamente. En estos días se conoció también una situación que preocupa a Buenos Aires, pero que preocupa a las grandes ciudades. En Nueva York se terminó de regular el Airbnb y a partir de ahora del mes de septiembre no se van a poder alquilar propiedades que no sean mayor al plazo de 30 días. O sea, por 3 días no vas a poder ir a un Airbnb en Nueva York. ¿Qué proyectos hay para Buenos Aires? Lo que está haciendo claramente que el valor de la propiedad en alquiler se encarezca. A ver, nosotros con alquileres tenemos un problema que tiene muchas aristas. Es policausal y tiene muchas aristas. El primer tema es que es un tema, como decís vos, mundial, ¿no? Las grandes ciudades tienen hoy el problema de los alquileres. Ahora, los abordan de diferentes maneras y no todas, te diría ninguna, tiene el problema que hoy tenemos nosotros, que es la inflación, básicamente. Entonces, esto también, haciéndonos cargo de la parte de lo propio. Que es un dato de la coyuntura, pero que golpea porque hay una ley de alquileres también. Eso te iba a decir, tenemos otra problemática que es mucho mayor, que es la ley de alquileres. Que en realidad, yo digo, a ver, la ley de alquileres, porque muchas veces se habla, la ley de alquileres tiene cuestiones muy buenas. Por ejemplo, todo el tema de vivienda de alquiler social que no se desarrolló. Hay todas aristas de esa ley que son positivas. Que podrían ponerse en funcionamiento. Y la ley, en principio, la propuso el PRO, se votó por unanimidad. La verdad es que para otro momento político, no sé si no está bien que haya alquileres de 3 años. Da una cierta certidumbre. Habría que analizarlo. Yo con los 2 años, quiero ser sincera, yo tengo dudas. Lo que sí sé que hoy hay un problema agravado por nuestra coyuntura que se debate en diputados, que genera una gran incertidumbre en las familias, entonces eso hace que haya menos oferta. Esto pasa, en un marco de una ciudad que hablábamos antes del código urbanístico, se ha planificado de modo tal donde tampoco hay viviendas que se hayan construido con una mirada que lleve a que sean puestas en alquiler. Exacto. Sino que se construye vivienda como instrumento financiero, como reserva de valor. Como reserva de valor. Donde se cierra, hay 200.000 viviendas que están ociosas, pero vemos que de las viviendas que se vienen construyendo, el 50% son lujosas. Fíjate entonces, el caso, este es un caso paradigmático, porque está bueno esto que estás contando como para transmitírselo por ahí al que no está viviendo en Ciudad de Buenos Aires. Detrás del barrio River se está haciendo casi un Puerto Madero 2. Uh-huh. Casi un Puerto Madero 2. Claro. Esas viviendas, que va a haber, metros cuadrados para tirar para arriba, ¿quién las va a poder adquirir? Esa vivienda realmente va a ser vivienda para un público ABC1 y esos metros cuadrados que se suman a la ciudad. No van a ser en beneficio, en general, del clase media de la ciudad de Buenos Aires. Claro, lo que hay que entender es que la actividad de la construcción tiene una determinada cantidad de metros cuadrados de capacidad de construcción anual. Entonces, si vos, Estado, facilitas y no planificás que esos metros cuadrados vayan a vivienda lujosa, que el 50% haya ido, como en los últimos años, a 3 comunas, 12, 13 y 14, que están estalladas y que no quieren saber más nada de que les construyan torres al lado de sus casas. Que el 75% de lo construido se construyó en el corredor norte. Exacto. Entonces, si vos facilitaste eso, es más, lo promovés muchas veces dándole norma con convenios urbanísticos, lo promovés como lo estás promoviendo con Costa Urbana, donde hay un actor que es IRSA, que es un privado que tiene todo derecho de querer construir, pero vos te sentás a la mesa y le decís, bueno, te doy determinadas facilidades para que eso suceda, sin poner en la mesa, y por eso digo que es tan importante compatibilizar la mirada económica con la humanista, con las personas, decir, bueno, a ver, pero yo necesito que pase esto en la ciudad. Con lo civilizatorio, ¿no? Porque, estamos hablando de una sociedad de Buenos Aires que claramente se está transformando en expulsiva para la clase media. Claro. Y donde hay barrios como Constitución, como 11, como tantos barrios que se caen a pedazos y nadie pone un ladrillo, no hay una política. A mí me alegró saber que Paulo está pensando de rehabilitación, que es lo que hace en el mundo. Se están especializando los arquitectos, ya no en tirar abajo, sino en poder, ni tampoco es esto de restaurar, es rehabilitar integralmente viviendas que están... Con un criterio sustentable, Con además, un criterio sustentable, que vienen de la mano de los etiquetados. Exactamente. Pero que tiene que ser visto integralmente, porque si vas a promover el etiquetado, es todo, sino puesta en escena, tiene que haber una mirada.
Tal cual. Bueno, entonces del Airbnb podemos esperar que haya alguna regulación. Me quedé y no te contesté el Airbnb. Digo, y en este marco que dábamos recién, encima tenés que vos tendrías que tener un registro en la ciudad, que lo tenés, pero que se registraron 400 viviendas, sabés que tenés 20.000. Claro. Entonces, digo, si no vas a controlar, si no vas a decir, bueno, a ver cuál es el límite, porque esta situación del alquiler temporario golpea, obviamente, al alquiler, porque encima que hay poca oferta, vos pensás que tenés familias que dicen, bueno, con una vivienda que la pongo en alquilar 5 días de alquiler temporario, saco más plata, claro, que todo un mes. Entonces, bueno, digo, es imposible, es económico. Uh-huh. Entonces, si tenés esa situación y no haces nada, y bueno, va a suceder lo que está sucediendo. Y además golpeas a los hoteles, ¿eh? Sí, acá totalmente. Hay que meter a los hoteles, claro, en la ecuación, sí, claro, porque el hotel tiene un montón de regulaciones, y acá entra una persona que pone una llave y se va. Digo que está bien, que es genuino. También porque la seguridad para los consorcios. También, claro. Eso también. Es un tema que a veces no se habla, pero recuerdo, por ejemplo, en el edificio de un amigo que pasó, que habían puesto la propiedad por Booking, en este caso no había sido Airbnb, y obviamente la policía misma había dicho que había gente que entraba a las propiedades, hacía copia de la llave, veía el movimiento del edificio y después robaban a lo mejor 2 o 3 meses después. Claro. Entonces también hay un tema, digamos, de seguridad en general que está bueno que la propiedad se registre, que los vecinos sepan, que la propia comunidad. Que haya un control. Exactamente. Bueno, te meto en el tema político, como en este caso querés renovar tu banca en la legislatura de la ciudad, pero estás detrás de la candidatura de Santoro. ¿Y por qué Santoro frente a las otras opciones que hay en la ciudad, como la de Jorge Macri? Bueno, creo que, a ver, nosotros veníamos hablando de algunos temas que son nodales, ¿no?, dentro de las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que vemos es que la ciudad, después de 16 años, llegó a un hartazgo. Que aquellas cosas que en algún momento los vecinos y las vecinas vieron positivamente, digo, incluso que hubo como una mirada de que la gestión de Macri, pero sobre todo la de Larreta, era eficiente, hoy ha quedado en evidencia que esto no es así. Y esto también se tradujo en los resultados electorales de Larreta, ¿no? Entiendo yo. La verdad es que yo creo que lo que hay que decir es que Jorge Macri no es algo nuevo. Que es más de lo mismo, más de estos 16 años, que hoy descubre y viene con un discurso de hay que reformar el código urbanístico, porque claramente cae por su propio peso el debate, pero que ellos han sido los que han construido este estado de cosas en materia de desarrollo urbanístico de la ciudad. Han sido los que han permitido que la ciudad se construya sin planificación, que el mercado haya construido descontroladamente en el corredor norte, porque el Estado ha facilitado y ha dejado ser. ¿Tuvieron la posibilidad, como campaña electoral, de leer la plataforma de Jorge Macri? Yo el otro día lo comentaba. Claro. Es asombroso que no tiene una sola propuesta. No hay propuestas en la plataforma electoral. No tiene propuestas y mirá, te digo, es más grave. Yo creo que no tiene apertura, porque vos fíjate que la ciudad es una ciudad del 50+1, por la propia construcción de la mayoría que se necesita para el balotaje. Y Jorge Macri ha venido con una impronta hasta de destruir su propio 50+1, que es el que construyó Larreta. Digo, hoy viene con una lógica, yo lo veo muy primo de Macri, ¿no? Muy pro... solo por el mundo, con su esposa, con su marketing, una cosa muy individualista, muy poco. Y a mí eso, te digo que me parece que es más grave todavía porque no hay distintas miradas. Digo, uno puede disentir con las miradas del sector de Martín Lustó, pero yo finalmente, después de muchas discusiones, por ahí coincidimos en algunas cosas, en unas cuantas cosas. Con los socialistas de Roy Cortina, digo, con los vecinos que los votan ni hablar, pero digo, con ellos también, digo, me siento y tengo coincidencias. Con la coalición cívica tenemos miradas comunes en distintos puntos. Ahora, con Jorge Macri, digo, la verdad es que no es muy difícil porque está en un nivel de cerrazón importante. En una ciudad que está con un problema fuerte con el código urbanístico, con los alquileres, con el problema de la vivienda en general, del crédito hipotecario, de la seguridad, de la situación de barrios que están destruidos como Constitución, como 11, que necesitan fuerza, que necesitan empuje.
Digo, yo la verdad que realmente creo que la verdadera alternativa es la que venimos construyendo nosotros, porque además, digo, no la venimos construyendo en la campaña, la construimos todos los días. Y hace muchos Digo, años. y tenemos conocimiento. Yo te hablo de lo que le pasa al vecino de Barrio Nahón con las picadas, te hablo de lo que le pasa al vecino de Devoto con el código urbanístico, te puedo hablar de lo que le pasa al vecino de Colegiales que lo roban todos los días, te puedo hablar, digo, porque sabemos, porque estamos con los vecinos y porque construimos con los vecinos. ¿Crees que se va a entrar un balotaje? Yo creo que se va a entrar un balotaje y ahí va a ser Jorge Macri, Leandro Santoro. Y creo que ahí tenemos una gran posibilidad, no solo de dar esta discusión de modelos, ¿no?, que creo que es tan clara tanto en la ciudad como a nivel nacional, sino que también tenemos la posibilidad de interpelar a aquellos que votan al radicalismo, que votan al socialismo, que alguna vez han votado al PRO y hoy están desencantados, a la coalición cívica y a los vecinos que hoy están hartos de estos 16 años. Claudia, siempre es un placer recibirte en Radio Sónica. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Claudia Neira es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y candidata a renovar su banca en la legislatura de la ciudad de Unión por la Patria.